En el corazón del desierto de Sonora, donde el horizonte se funde con un cielo de un azul tan intenso que parece herir los ojos, se alzaba el saguaro más antiguo que la memoria de las piedras podía recordar. No era simplemente una planta, era una catedral de espinas y pulpa verde, un monumento vivo al que todos llamaban, con una mezcla de temor y reverencia, el gigante. Su tronco, una columna colosal surcada por profundas estrías verticales, se hundía en una tierra que parecía de fuego. Sus brazos, gruesos y curvos, se elevaban hacia las nubes como si intentaran sostener la bóveda celeste. El gigante había nacido antes de que los senderos de los hombres cruzaran la arena, cuando el desierto era un reino virgen y el viento contaba historias que nadie se atrevía a escuchar. Había sobrevivido a un siglo de sequías, a tormentas de arena que borraban el sol y a inviernos donde el frío intentaba quebrar su estructura interna, pero él seguía allí, impasible, como un dios de clorofila. Desde su privilegiada altura, el gigante era el cronista silencioso del desierto. Observaba el ciclo eterno de la vida, veía a los zorros Kit cazar bajo la luz de la luna, a las serpientes de cascabel dibujar infinitas S en las dunas y a los pequeños colibríes de costa libar el néctar de sus propias flores blancas en las noches de primavera. Sus espinas no solo eran una defensa, sino también pequeños receptores que vibraban con los cambios sutiles del aire. Él podía sentir la llegada de una tormenta a kilómetros de distancia por la carga eléctrica de la atmósfera. Sin embargo, ese verano era distinto. El calor no era el abrazo habitual de la estación, era un ataque feroz. El sol, como un ojo implacable, drenaba la vida de cada ser. Los cactus más jóvenes, aquellos que apenas habían cumplido 50 años y aún no tenían brazos, empezaban a encogerse, perdiendo su turgencia. El suelo se agrietaba en patrones geométricos que parecían gritos mudos pidiendo auxilio. El gigante, gracias a su inmensa capacidad de almacenamiento, aún conservaba agua en su interior, pero sentía el sufrimiento de sus hermanos menores a través de la red de microrrizas que conectaba a todas las plantas bajo el suelo. Era una comunicación silenciosa, un murmullo de agonía que viajaba por las raíces. El viento del este, que solía traer el aroma de las montañas lejanas, ahora solo transportaba un polvo fino y seco que se filtraba en cada poro. Fue una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el desierto de un rojo sangre, cuando el gigante comprendió la gravedad de la situación. Un coyote, viejo y flaco, se refugió a sus pies. El animal ni siquiera intentó cazar, simplemente apoyó su cabeza contra la base del cactus, buscando un rastro de frescor que ya no existía. El gigante sintió el latido débil del corazón del coyote y, en ese momento, una vibración profunda recorrió su tronco. No era solo una sequía, era el desierto mismo el que estaba perdiendo su alma. El guardián supo que su vigilia de siglos no podía ser solo pasiva. Tenía que despertar algo antiguo, algo que dormía en las profundidades de la tierra antes de que él mismo fuera una semilla. La noche cayó sobre el desierto como un manto de terciopelo frío, pero el alivio nocturno era un espejismo. El gigante, con sus raíces extendidas como dedos nerviosos bajo la arena caliente, comenzó a buscar en los estratos más profundos de su memoria genética. Los saguaros no olvidan, guardan en sus anillos internos el eco de cada lluvia y el lamento de cada incendio desde el principio de los tiempos. Fue así como, desde el núcleo de su tronco, emergió un recuerdo que no le pertenecía a él, sino a sus ancestros, la leyenda del manantial de la luna. Se decía que en el origen del mundo, cuando las estrellas eran tan jóvenes que aún caían a la tierra, una de ellas, hecha de hielo puro y luz de plata, se hundió en una grieta del Gran Cañón Negro. Allí, protegida de la mirada del sol, se convirtió en un manantial de agua perpetua que solo brotaba cuando la desesperación del desierto alcanzaba un punto de no retorno. Pero el camino hacia ese lugar estaba protegido por los susurros de la arena, vientos que desorientaban a cualquier viajero. Justo cuando el primer rayo de un sol inclemente asomaba por el este, un halcón de cola roja, cuyas plumas parecían forjadas en bronce fundido, aterrizó con un aleteo cansado en el brazo más alto del gigante. El ave, llamada Acos, tenía los ojos nublados por el polvo. Había volado leguas buscando un oasis, pero solo había encontrado cauces secos y esqueletos de matorrales. El gigante no tenía cuerdas vocales, pero poseía la voz del viento.
Mediante una vibración rítmica de sus espinas y el movimiento sutil de su savia, generó una frecuencia que resonó directamente en la mente del halcón. No eran palabras, eran imágenes, una grieta en forma de media luna, el olor a piedra mojada y el brillo de un agua tan clara que reflejaba las constelaciones incluso de día. Pequeño hermano del cielo, vibró el gigante, mis raíces están encadenadas al destino de esta tierra, pero tus alas son libres. Si no encuentras el manantial de la luna, este silencio que ves hoy será eterno. El desierto no será más que un cementerio de polvo. Akos, el halcón, sintió un escalofrío que no era producto del frío matutino. Comprendió que su vida, hasta entonces dedicada a la caza y al juego con las corrientes térmicas, ahora tenía un propósito sagrado. Sin emitir un solo chillido, el ave extendió sus alas, que abarcaban casi 2 metros, y se lanzó al vacío. El viaje de Akos fue una epopeya de resistencia. Voló sobre dunas que cambiaban de forma ante sus ojos, intentando engañarlo. El calor subía desde el suelo como muros de cristal invisible que amenazaban con quemar sus plumas. En el segundo día, el hambre y la sed empezaron a jugarle bromas pesadas, veía lagos de zafiro donde solo había rocas calcinadas. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, sentía en su mente el latido rítmico del gigante, una brújula espiritual que le recordaba la dirección del norte. Finalmente, al llegar al Cañón Negro, un lugar donde las paredes de basalto parecen tocar el cielo, Akos divisó algo imposible. En la base de una grieta profunda, donde la sombra era permanente, un resplandor azulado palpitaba al ritmo de un corazón. No era solo agua, era la esencia misma de la vida esperando ser liberada. El halcón descendió en picada, sintiendo el aire cambiar de seco a húmedo, y al tocar el agua con su pico, una descarga de energía recorrió su cuerpo. Sin embargo, el manantial estaba sellado por una costra de cristales de sal y tiempo. Akos comprendió que no bastaba con encontrarlo, necesitaba la señal del guardián para que la tierra se abriera. Con las fuerzas renovadas, el mensajero emprendió el regreso, llevando en sus garras un pequeño fragmento de ese cristal frío, un pedazo de esperanza para el gigante que agonizaba en la llanura. El tiempo en el desierto se había vuelto una masa densa y sofocante. El gigante estaba en el límite de su resistencia, su piel verde, antes tersa y vibrante, se había tornado de un gris cenicizo, y sus profundas estrías se hundían hacia adentro, señal de que sus reservas internas de agua estaban casi agotadas. Cada ráfaga de viento cargada de arena se sentía como el roce de una lija contra su cuerpo milenario. Sin embargo, su conciencia permanecía alerta, extendida como una red invisible sobre el valle, esperando la señal del cielo. De repente, un punto dorado rasgó el velo de calor en el horizonte. Era Akos. El halcón no volaba con la gracia habitual, sus alas batían con un esfuerzo agónico, pero en sus garras sostenía el cristal de sal y luz que había arrancado del manantial de la luna. Al acercarse, el ave emitió un chillido agudo que resonó en las paredes de los cañones secos, un grito que despertó a las criaturas que se escondían de la muerte en sus madrigueras. Con un último impulso, Akos sobrevoló la corona del gigante y dejó caer el cristal justo en el ápice del cactus. En el momento en que el fragmento de luz tocó la piel del guardián, se produjo una conexión alquímica. El gigante no solo recibió el mensaje, sino que se convirtió en una antena de energía telúrica. Cerró sus poros al calor y concentró toda su voluntad en sus raíces, enviando una pulsación electromagnética a través del subsuelo que recorrió kilómetros en segundos. ¡Despierta! Vibró la voz del gigante a través de la tierra, la sangre de la luna ha sido reclamada. La respuesta no fue inmediata, pero fue profunda. Desde las entrañas de la tierra, un rugido sordo comenzó a agitar las piedras. En el Cañón Negro, la grieta que Akos había descubierto estalló en un geyser de agua pura y fría que comenzó a correr por los cauces secos de los antiguos ríos con una furia liberadora. Pero el milagro no era solo terrenal. El vapor que subía del agua recién liberada ascendió con una velocidad antinatural, chocando con las capas de aire caliente y creando, en cuestión de minutos, una formación de nubes negras y pesadas que eclipsaron el sol implacable. El primer trueno no fue un ruido, fue una liberación. Un rayo de luz blanca golpeó una roca cercana y entonces cayó la primera gota. Era gorda, pesada y fría.
Cayó sobre la cabeza del gigante, deslizándose por sus espinas como una lágrima de alegría. Segundos después, el cielo se abrió en un diluvio torrencial. El desierto, que minutos antes parecía un horno silencioso, se transformó en un anfiteatro de vida. El olor a tierra mojada, el perfume de la supervivencia, inundó el aire. Las flores de los arbustos de creosota se abrieron instantáneamente y las semillas que habían dormido durante décadas bajo la arena brotaron en un frenesí verde. El gigante comenzó a absorber el agua con una avidez desesperada, sus estrías se expandieron, su color recuperó el verde esmeralda y sus brazos parecieron elevarse unos centímetros más, orgullosos y fortalecidos. Al cabo de unas horas, la tormenta cesó, dejando tras de sí un mundo transformado. Arroyos cristalinos corrían donde antes solo había polvo, y el aire era tan puro que se podía ver hasta la cordillera más lejana. Akos, recuperado y con las plumas brillantes, se posó nuevamente en el hombro de su amigo de madera y espinas. El gigante miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba ahora con una luz suave y dorada. Sabía que la paz había regresado, pero también sabía que su labor nunca terminaba. Él era el ancla de ese ecosistema, el puente entre el cielo y la tierra. Mientras el joven halcón cerraba los ojos para descansar, el gigante se sumergió en una meditación profunda, sintiendo cómo la vida fluía nuevamente en cada fibra de su ser. El desierto ya no era un lugar de muerte, sino un jardín eterno custodiado por el saguaro más viejo del mundo, el verdadero gigante del desierto.